Si hablamos de configuraciones, existen muchas importantes que te ayudarán a mejorar. Si cuando recargas la mira se cierra, lo estás haciendo mal, ahora se puede con la mira abierta. Y si no sabes de dónde te disparan, no es que seas manco, habilita esta opción. Es por eso que hoy te traigo 6 configuraciones que debes activar ahora mismo. Desde mejoras al impactar, mostrar el daño, hasta visualizar el sonido. ¿Te gustaría saber cuáles son? Quédate hasta el final. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una recopilación de 6 configuraciones importantes que estoy seguro les ayudará a que sus partidas y enfrentamientos sean más fáciles. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias y ahora sí amigos, pasemos con estas configuraciones. Dependiendo del arma, impactar al pecho, a los brazos o a las piernas serás un daño distinto. Aprenderte el daño de todas las armas es complicado, por eso existe una configuración para que te muestre el daño a la hora de impactar. Nos iremos a ajustes básicos y activaremos la opción que se llama mostrar cantidad de daño y en transparencia lo ponemos entre 70 y 100. Con esta configuración activa, cuando impactemos se verá la cantidad de daño que hacemos al enemigo y es fácil saber si lo dejamos tocadísimo o simplemente no le pegamos, para que tu compa no ande diciendo que se quedó a una bala cuando realmente no le pegó nada. En las escopetas esto también funciona, pero tengan en cuenta que la escopeta normalmente suele matar de una bala a no ser que pegues a las piernas. Para eso existe otra configuración que también debes activar para ello. El ajuste también está en básicos y se llama recordatorio de impacto de escopeta, lo debes de activar. Lo que va a pasar con esto es que ahora cuando impactes en tu retícula se mostrarán los impactos durante algunos instantes en forma de puntos. Esta es muy buena opción para cuando usas escopeta. Personalmente en multijugador no las uso, por eso solamente tengo la opción activada de mostrar cantidad de daño. Otra manera de ver mejor el impacto es estas líneas al disparar desde la cadera, unas líneas de color blanco que se marcan que definitivamente ayudan demasiado a detectar. Estas líneas se pueden mejorar activando la opción que se llama optimización de impacto de la retícula en ajustes básicos. Ahora quiero que veas cómo se ven las líneas, se ven un poco más grandes, un poco más marcadas y claramente mucho más visibles que antes. Yo te muestro las opciones de mostrar los impactos porque esto puede ayudarte sobre todo cuando eres nuevo o vas comenzando y quieres detectar si estás impactando o aún te falla. Si no quieres activar todas está bien, pero sin duda la que no debes perderte es la de mostrar cantidad de daño porque te ayudará demasiado como no tienes idea. Esta siguiente es para la gente que le gusta ir de forma táctica o jugar modos bastante tranquilos, y es que como sabemos cuando corremos, disparamos o nos movemos hacemos ruido, pero no sabemos hasta dónde llega ese ruido. Afortunadamente podemos ver la distancia del ruido que hacemos activando en ajustes básicos la opción que se llama visualización de sonido en el minimapa. Como su nombre lo indica, ahora en tu minimapa aparecerá un círculo de color amarillo que indica el alcance del ruido que estás haciendo y de esta manera saber hasta dónde te pueden escuchar. Vuelvo a insistir, esto es para modos tácticos, ya que si vas por afuera corriendo y tu enemigo está en una casa pero el radio no alcanza, no te va a escuchar. Ahora vamos con un ajuste brutal. Cuando tu enemigo te está disparando, sabes perfectamente que te está disparando a ti, pero ¿qué pasa si no ves al enemigo y escuchas disparos? Lo normal es guiarte de la bala, pero si la bala tampoco se ve, entonces activa la opción que se llama efecto de sonido de balas. Con esta configuración escucharás mejor cuando la bala te roce y por supuesto la dirección. Ahora quiero que escuches el sonido que hace mi arma a la hora de impactar a mi enemigo. Esto se puede mejorar activando la opción que se llama mejora de sonido de impacto en ajustes básicos y ahora se escucha diferente. A mí la verdad que este sonido me gusta muchísimo más que el primer sonido que te mostré. Ver la dirección de bala al disparar es súper importante porque de esta manera indican la dirección al cual está dirigiéndose esa bala, pero en gráficos bajos esto no suele mostrarse, pero tranquilo amigo, tenemos la excelente solución. Lo único que debes hacer es activar efecto de estela de bala en baja calidad gráfica y de esta manera ya se va a mostrar. Ahora cuando dispares se verá perfectamente cómo avanzan las balas y esto hará que sea mucho más sencillo identificar la dirección, pero sobre todo lo más importante, ver cómo puedes impactar. Esto también aplica para las balas trazadoras, ya que como sabemos las armas míticas cuentan con ellas, pero aunque las tengas equipadas y no activas esta configuración no se van a mostrar. Obviamente para la gente que juega en gráficos bajos, en altos no hay problema.
Vamos con otra configuración súper importante para los jugadores tácticos y es a la hora de estar protegiendo, estás apuntando, pero si las balas se te acaban tienes que recargar y la mira se cierra. Esto claramente es perder tiempo. Para que no te pase, en ajustes básicos activa apuntar con la mira, no interrumpirá la recarga y luego en revelar dale en la opción que dice no. Así de sencillo. Ahora cuando estés apuntando puedes recargar y la mira no se va a cerrar en ningún momento. Quiere decir que si un enemigo aparece podrás seguir disparando si te quedan un poco de balas. Lo único malo es que esto solamente aplica para las armas que cuentan con las animaciones actualizadas, es decir, las nuevas y las que van agregando poco a poco. Según Activision, cada vez irá agregando más y más. Quiero que observes el minimapa y te darás cuenta que en mi minimapa se observan unos puntos o círculos, no sé cómo sean, de los compañeros, pero no se distinguen de ninguna manera, solamente se ven unos puntos azules. En equipo se verán verdes, pero de igual manera si son demasiados te puedes confundir. Para ello, activa la opción que se llama marcador de compañero. Lo que hará esta configuración es que ahora te mostrará en el minimapa los puntos azules, pero con números, y de esta manera es fácil identificar quién es quién. Esto puede ser útil para varias formas, pero yo lo uso para ver si puedo confiar en el compañero random que está protegiendo una zona. Si veo que está muriendo más de lo que mata, evidentemente cuando lleguen lo van a reventar. Tumbarte al suelo es una de las mejores cosas que puedes hacer cuando te enfrentas a enemigos a corta distancia, pero si te quedas en el suelo mucho tiempo o un poco más de lo normal, fácilmente te van a reventar. Para levantarte de forma inmediata y sin trabarte, nos iremos a la sección de ajustes básicos y activaremos carrera rápida cuerpo a tierra. Una vez hecho eso, ahora cuando estemos pecho a tierra, basta con mover el joystick hacia el frente y nuestro personaje se levantará de forma instantánea. También es recomendable activar sprintar siempre para cuando te levantes empieces a correr de inmediato. A ver, esta configuración de pecho tierra evidentemente es para rushear, ya que para jugar táctico claramente sprintar siempre no se recomienda por ningún tipo de sentido. También se debe tomar en cuenta que entre más cosas en pantalla, obviamente el rendimiento va a disminuir, te lo comento por mostrar cantidad de daño, pero como ves yo por eso juego en gráficos bajos. Esto te lo comento para que vayas jugando con las configuraciones y aunque todas son recomendables, más de alguna puede no servirte. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de las configuraciones, alguna tenías activada o simplemente las desconocías. En la descripción te dejaré más videos con configuraciones que estoy seguro te van a ayudar a mejorar, así que te recomiendo que los vayas a ver. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.